Tampoco es infertilidad, porque no vive con la pareja. Pero uno que está permanentemente, no usa métodos de protección, pasó un año, hay que preocuparse. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, vamos a ver de las parejas infértiles, más o menos el factor masculino es un 35%, el femenino un 35%. Antes se le echaba la culpa a la mujer, ahora se ha visto que es tastas. Un grupo del porcentaje, la mujer es el mismo. Y hay otras causas que ya son como esta, la mixta de los dos, o otras que sabe Dios que es el idiopático. Decimos idiopático a lo que no conocemos, pero algo hay, pero no lo sabemos. Entonces hablamos de enfermedad primaria o secundaria. ¿Cuándo es primaria? Cuando ese paciente nunca en su vida ha podido tener un hijo. Porque a veces viene con una nueva pareja. Si yo tengo un hijo que tuve con mi primer compromiso y ahora con el segundo no tengo. Entonces lo más probable es que con segundo compromiso tenga problemas. Si el primero tuviste y ahora con ella no tienes problemas, por ahí te va orientando la cosa. Y secundaria es cuando puedo tener hijos antes, ¿no? Anteriormente, sería secundaria. Entonces acá es importante la anamnesis, preguntarle al paciente. Acá le preguntas, la ocupación tiene que ver mucho, ¿ah? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué es la criptorquidia? ¿Sabe? Falta de deseo testicular, tienes que preguntarle si ha tenido. ¿Qué es la parotiditis? La llamada parotiditis. Porque a la mamá, pero si ha tenido parotiditis, no va a decir, pero la mamá es una ley, tiene que decirle a venir papera, ahí puede entender. Entonces, puede tener antecedentes de papera ese niño, de parotiditis, se ha presentado varicocele. ¿Qué es el varicocele, bueno? Lo vamos a ver, ¿ya? Pero voy adelantando que es una de las venas que salen del testículo. Una dilatación. Y también se apareció otra vez venérea, se ha tenido sífilis, gonorrea, tienen que preguntarle. De repente, si ha tenido un golpe en el testículo, lo han pateado, lo han metido en una cornada, algo de eso. Si lo han operado de algo en el área genital, ¿no? Si el tipo es adicto a alguna droga, y también qué tipo de hábitos sexuales practica. De repente es un trans, no va a tener hijos ni con padre. Entonces, cuando hablamos de ocupación, tenemos que entender que hay disruptores endocrinos y gonadotoxinas. ¿No? Todos los oficios que sometan a un varón a temperaturas altas, por ejemplo los panaderos, o los que usan suspensores permanentemente, o los que trabajan en saunas, ¿no? En piscinas de agua temperada o agua caliente, estos van a tener un aumento de la temperatura a niveles de la hipertermia escrotal, que afecta a la espermatogénesis. Por ejemplo, algunos de ustedes han viajado a provincias que tienen las aguas termales, esas aguas que entras y te fríen ahí. Entonces, si uno permanente trabaja ellos permanentemente en esos baños, le va a producir una hipertermia escrotal. Si el testículo está fuera del cuerpo es por algo. Dios sabe por qué lo puso afuera. Porque está a otra temperatura. Si el testículo estuviera dentro, estaría a 37 grados 5 Celsius. Está afuera, está medio grado menos. Y eso es un montón. Por eso que la hipertermia escrotal le genera un trastorno de espermatogénesis. Y también hago trabajos donde usas contaminantes industriales como el dióxido de sulfuro, monóxido de carbono, que también son gonadotoxinas. La criptorquidia, como vimos, puede ser unilateral o bilateral. Es de peor pronóstico cuando es bilateral. Si el niño ha tenido los dos testículos que no descendieron, es de peor pronóstico. Y también tiene que saber a qué edad lo tratar. Es importante que tú recibas un niño y sepas a qué edad lo tratar. ¿Qué sería si viene el niño con la mamá? Yo he tenido casos, ¿no? Viene el niño con la criptorquidia, lo hago operar, hecho un orquidopexio. Entonces digo, ¿a qué edad lo operaron? Al año. Viene una mamá con su hijo de 12 años con una criptorquidia. Recién se dio cuenta, dice. Ese testículo está 12 años sometido a una hipertermia escrotal. Candidato a tener un cáncer de testículo. Y también infertilidad. ¿Me dejo entender? Por eso, en las futuras mamás que están acá, si un testículo no desciende hasta el año y medio, 18 meses, hay que bajarlo a la foto con una cirugía. No esperen más, porque si no, es irresponsabilidad de la mamá.
Y cuando van a ciudadas, no, perdón, esas payasadas. Si van a tener hijos, que asuman su responsabilidad, si no, ¿para qué los quieren? Entonces, es de peor pronóstico cuando el tratamiento quirúrgico de repente, digamos, fue necesario porque el tratamiento médico fracasó. El tratamiento médico con medicamentos. Y si fracasas y lo bajas quirúrgicamente, también el pronóstico no es tan ideal. Y eso hay que ver. Luego también las enfermedades venéreas que ha tenido este varón puede ser gonorrea, clamidia, sífilis, herpes. Todos estos producen un tipo de azosterios cultivos. O cuando han tenido parotiditis, y es importante saber acá si fue antes o después de la pubertad. ¿Ya? Y si esta parotiditis se complicó con una orquitis, o sea, si el virus de la glándula parótida bajó el testículo. Entonces todo eso hay que saber para poder nosotros proyectar si hay un tema de infertilidad o ese antecedente que tiene esa persona. La orquitis, conocida como la fiebre orleana también, ¿no? Es secundaria a la parotitis epidémico-papera, se encuentra como una complicación de la parotiditis y es una causa frecuente de infertilidad. Entonces, los exámenes patológicos basados en las biopsias testiculares de estos pacientes con orquitis o por parotitis han revelado grados variables de daño. ¿Dónde? En los glúbulos. Ustedes saben que los testículos tienen una zona intersticial donde están las células de Leydig y tienen la zona de los túbulos donde están las células de Sertoli. Entonces, el daño de la infertilidad se produce a nivel de los túbulos celulitis. Y eso les van a preguntar en el ENAM. Examen del ENAM, 2011. Dice, varón de 30 años con antecedente de orquitis bilateral post-parotiditis en su infancia. Acude a la consulta por esterilidad. ¿Cuál es la estructura testicular probablemente comprometida? Considerar esas alternativas. ¿Cuál es? La de se ganaron un punto en el ENAM por estar despierto. Eso le van a preguntar. Cuando yo les enseño, son cosas que le van a ser útiles. Nada me va a dormir o dar una teoría que no le va a servir. Eso le van a preguntar. Y ahorita, pregunto. Después de acá 2 años se van a acordar, pero ya saben lo que tienen que repasar. Para eso les voy a dar la clase para que la tengan ahí. Y gratuitamente, que es otra cosa. Bueno, y lo otro, el varicocele. Estas venas que salen del testículo, del plexo venoso pantiforme, se van a dilatar, tortuosas, varicosas. O sea, ¿qué es eso? ¿Han visto ustedes en los dedos inferiores en las piernas varices? Igualito se produce por el nivel del estómago. Varices frontales. Y eso produce por qué infertilidad, porque aumenta la temperatura del testículo. Esa sangre al no volver rápido calienta, interterme testículo. Por eso que produce infertilidad. Entonces esto también hay que examinar al paciente y ver si tiene varicocele. Y lo otro también los traumas que ha tenido. Acá, por ejemplo, tomando de alianza, dándole un café al pobre Calcaterra para que no sea tetracampeón. No puede ser. Entonces, esos traumatismos también les pueden hacer daño. Y hablando de eso, ayer estos amigos perdiendo un poquito los pelos, ¿no? Para qué vergüenza. Pero alianza risa. Bueno, entonces estamos acá. Y otra cosa, los antecedentes y hábitos, ¿no? Antecedentes quirúrgicos. Se han publicado casos de ligadura y artrogenia con todos diferentes cuando opera una hernia. Dentro de los resultados opera una hernia y de casualidad se ligan los diferentes. Ahora que era antecedente quirúrgico. Bueno, la castración ya no es ahora algo, pero esto sí ha sido un problema en la antigüedad. Esta técnica quirúrgica estaba destinada a retirar los testículos en los ojos. En la Biblia hablan de los eunucos. Estos eran castrados. Entonces, generalmente los emperadores, ¿no? Los dueños de la casa, los jeques, una frase igual que estos hombres que los servían no vayan a agarrar a sus mujeres, era castrar. Por eso lo hacían, no lo hacían por otra cosa. Pero los eunucos ya no podían nada, ya te suceden, iban a poner a su mujer. Y lo otro, en la época de Farinelli, que es conocido en el siglo XVI, había lo que se conoce como el soprano macho. Entonces, cuando era niño, antes de la pubertad, lo castraban para que no le cambie la voz. Esos son los niños que tienen voz de soprano, pero cuando era la pubertad cambian su voz.
Entonces, para que no cambie su voz, a pobre bandido lo castiga. Y este farinero. Y lo otro, lo que me preguntan ustedes, su curiosidad mayor, no, las adicciones al consumo actual de medicamentos. Entonces, miren acá, el uso de esteroides anabólicos androgénicos, y está la testosterona. O dicen que es anabólico, pues se refiere al desarrollo muscular, es el efecto anabólico. Y el efecto androgénico es el aumento de las características sexuales masculinas. Y es usado por algunos atletas para fortalecer sus músculos, pero a la vez puede afectar y reducir la espermatogénesis. Por eso que cuando se van a las Olimpiadas se hacen el antidoping, que es para ver si eres usuario de anabólicos. Ese es el tema. Y obviamente los esteroides también ayudan a fortalecer los músculos. Por eso cuando van a un gimnasio y no ven mejoría, ya está el tiempo, entonces el entrenador le dice, ¿sabes qué? La pichicata, ponte con testosterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto no es sano, porque ¿qué efectos secundarios produce? Acné, se llena la cara de granos. ¿Ya? Acá problemas de la piel, te daña el hígado y te produce disfunción eréctil. Yo he visto a mujeres que usan testosterona, pasan a los gimnasios, musculosa, ¿no? Llena de acné, todo eso, sacan músculos, con el que sexual y secundaria de hombre. Entonces la idea es entrenar y crecer sanamente. Bueno, puedes tomar creatina, pero ya con estas cochinadas. Y lo otro, lo que hemos adquirido en infertilidad, la vasectomía, bueno, que es una cirugía que se hace. La cirugía de hernia, recuerden, las infecciones bacterianas, sobre todo las bronquitis crónicas, después de los 35 años, y enfermedades como la clamidia que te puede producir bloqueos alcohólicos. Pregunta Elena, justo sobre eso, el año 2003. Dice, después de una vasectomía, se debe usar un método de respaldo para la seguridad anticonceptiva después de cuánto tiempo. Acá volvemos. ¿Qué dice acá? Debe transcurrir alrededor de 3 meses, 90 días hasta que el semen deje de tener espermatozoides. Cuando haces una vasectomía, nosotros le recomendamos al paciente mínimo 20 eyaculaciones para saber que ya eliminaste todos los espermatozoides que quedaban en la parte distal del referente que aspiraba. O lo otro es espérate 3 meses a que desaparezcan todos los espermatozoides. Hasta ahí tienes que usar métodos de barrera, o sea, por más que te hayan vasectomizado, tienes que usar un preservativo. Ya después de tiempo ya puedes tener relaciones sin riesgo de que puedas embarazar a una mujer. Pero lo ideal es hacer un espermatograma. ¿Sabe qué pasó? Haz un espermatograma. En vez de que hay 0 espermatozoides, licencia para matar. Ya no vas a tener hijos. ¿Sí? Entonces, sobre eso pregúntele nada. Después de una vasectomía, se usa un método de respaldo para seguridad anticonceptiva hasta después de ¿cuántos días? ¿Cuál es la respuesta correcta? No, un punto más por estar despierto. Y vamos a ver ahora justo lo que estamos hablando, los exámenes de laboratorio para ver temas de infertilidad. De cajón, el primer examen que hacemos es un espermatograma. En todo paciente va por infertilidad, pídele un espermatograma. Es lo primero que tienes que hacer. Pero especifica que es un espermatograma, porque también se puede hacer un cultivo de semen, que es otra cosa. El cultivo de semen es para descartar prostatitis bacteriana, pero el espermatograma es recuento de espermatozoides, que es diferente. Entonces, para esto se hace el análisis del semen con todas las características y requisitos que dice acá, el número de muestras, hay que tener cuidado con la recolección. Vamos a ver que el paciente tiene que estar con una abstinencia sexual por lo menos de 4 días. O sea, si el paciente tuvo relaciones en la noche y viene en la mañana a sacarse la muestra, no es lo ideal, porque va a salir con bajos espermatozoides. Tienes que explicarle eso, la abstinencia. Y también no tiene que ser tomar una semana, un mes que no tenga eyaculaciones, porque ya, ¿qué pasa acá? Ya viene la vida prolongada, te va a alterar la motilidad y morfología de esos espermatozoides. Entonces tampoco es ni muy, ni tan. 4 días suficiente. Y ahí viene el espermatograma. ¿Y eso qué nos va a decir? ¿Cuál es el promedio normal de los espermatozoides? ¿Y cuánto es lo mínimo que hay que tener para poder lograr un embarazo? Entonces, esta es la tabla que no deben olvidar.
Esto ha ido variando con el tiempo. Esto lo da la Organización Mundial de la Salud. Esto fue el año 99, el 2010 y esto es lo actual. Los valores que tienen que recordar cuáles son. Primero, el volumen. Se habla de una hiposfera, o sea, cuando el volumen es reducido, cuando es menos de 1,5 mililitros, 1.5 mililitros. Cuando es menos de eso, tienes 1 mililitro, ya estamos hablando de hiposfera. O ya es una alteración del espermatograma. Luego la concentración, este es el dato más importante, la concentración. ¿Cuántos millones de espermatozoides tienes por centímetro cúbico, por milímetro? Entonces se dice que no debe ser menos de 15 millones. Por ese dato siempre es importante que lo consigan. Si el paciente tiene 20 millones, no hay problema, puede tener hijos. Si el paciente tiene 16 millones, no hay problema. Pero si el paciente tiene 14, 13, ya entra lo que se conoce como una oligozoospermia. Ahí sí ya va a tener problemas. Luego también puedes ver tú cuáles son los espermóviles progresivos. Cuando son menos del 32% hablamos de una astenospermia. Cuando son menos del 58% de espermatozoides vivos hablamos de un necrozoospermia. Y cuando hay menos del 4% de normales se habla de una teratozoospermia. Son alteraciones ya que tienen que ver con la cuenta de los espermatozoides. Pero recuerden, el dato más importante es la concentración. Eso es lo que no debemos olvidar. Y también existen otras pruebas para ver lo que son los anticuerpos anti-espermatozoides, que también hay. ¿Ya? Y esa prueba es lo que se llama el MARTES. Entonces, este MARTES es positivo cuando hay una alteración inmunológica con valores mayores al 50% de este tipo de anticuerpos anti-espermatozoides. ¿Qué pasa cuando estos aparecen? Estos se unen al espermatozoide y le hacen perder su movilidad, o sea, lo paralizan al propio espermatozoide, pero ya no puede llegar. De manera que ellos no pueden ascender por el tracto reproductor femenino, llegar a las trompas del falopio para fecundar el óvulo, porque sabemos que la fecundación se produce en las trompas del falopio, en el tracto externo. Si el espermatozoide no se mueve, es inmóvil, está paralizado, no llega. Entonces, por eso hay que saber cuál es el valor de este MARTES para ver qué porcentaje de anticuerpos tiene. Y luego la valoración hormonal, que también tenemos que verlo, cómo están las hormonas gonadotróficas, ¿no? Para valorar si hay un hipogonadismo primario o secundario. Hablamos de una testicular primaria, que cuando falla el testículo vamos a encontrar las hormonas que vienen de la hipófisis elevadas porque no hay respuesta en el testículo. Eso es un hipogonadismo donde el problema está en los testículos. Pero si nosotros encontramos que las hormonas hipofisiarias, tanto la hormona folículo estimulante como la hormona luteal, están disminuidas, entonces el hipogonadismo secundario a una falla a nivel del hipotálamo. Es una forma de hipogonadismo, el problema está en el hipotálamo del hipotálamo. Entonces secundario. Primario es cuando falla el testículo, secundario es cuando falla el hipotálamo a nivel de hipófisis. Y ya lo que hemos hablado, los inmunológicos, también ver los anticuerpos antiespermáticos, ¿no? Que puede mantener inflamación de las vías urinarias, puede haber tenido, o algún episodio de torsión testicular, una vasectomía previa, y también cuando se aglutinan espontáneamente y le dan una buena movilidad de espermatozoides. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales a recomendar en un varón infértil? Uno, que no fume, ¿ya? Porque la nicotina reduce los antioxidantes del plasma seminal. Dos, debe tener relaciones sexuales frecuentes. No es bueno la abstinencia en este caso, porque las relaciones frecuentes aumentan la producción de espermatozoides no seniles. Pero ojo, esto acá no significa que va a tener relaciones con todo el mundo, ¿no? Sino con su pareja. Aclarando el tema. No viene la esposa y te va a pegar a ti. Reducir la ingesta de alcohol. Ya acá cuidado, el alcohol puede suprimir la espermatogenia, así que los alcohólicos, cuidado con eso. Evitar usar calzoncillos boxer muy pegados que te aumenten el testículo lo peguen al abdomen, y tomar baños calientes. El calor suprime la espermatogénesis. Evitar pesticidas, herbicidas, calor, radiación en el trabajo, todo esto deteriora la espermatogénesis.
Y cuando hablamos de tratamiento de infertilidad, ya tenemos que corregir las causas. Por ejemplo, si el paciente sufre de un varicocele, tiene que hacerse una varicocectomía, que es eliminar esas venas varicosas para que pueda bajar la temperatura del testículo. Si ha sido vasectomizado previamente, se puede hacer una vasovasectomía. Se puede hacer, el éxito claro es muy bajo, ¿no? Casi un 4 a 10%. Por eso cuando hacemos la vasectomía, se dice piénsalo bien porque la reversión no es muy complicada y es microcirugía. Y también hay otros tratamientos de electroeyaculación para mejorar el sistema de eyacular. Recordar, cuando queremos aplicar método de reproducción asistida que se hace hoy en día, tenemos que ver cuál es el recuento espermatozoide que tiene el paciente. Si tiene un promedio de 3 a 5 millones, dijimos cuál era normal, lo normal para acá tiene 3 a 5 millones, tiene ya un problema de eficiencia de cantidad. Podemos usar en estos casos inseminación intrauterina directa. Cuando la cuenta es de 75.000 nada más, en otro cúbico ya hablamos de fertilización in vitro. Y cuando con las justas tiene unos cuantos, como 20, pues ya hacemos una inyección intracitoplasmática de espermatozoides directamente. Estas son técnicas que un poco más sofisticadas, de microcirugía, procedimientos un poco más complejos, por lo tanto más costosos. Bueno, hasta ahí vamos a la parte de fertilidad.